Gracias por acompañarnos a nuestra tercera sesión de nuestro discipulado Creciendo hacia la Madurez. Hoy estaremos entrando en la sección B de nuestro tema número 1, que es el plan de salvación. La sección B se llama Israel, la ley, el sacerdocio y el sacrificio. Amén. Así que vamos a comenzar con nuestra clase. Quiero hacer un recordatorio, algo muy importante, que nuestro tema número 1 se llama el plan de salvación. Y el objetivo principal de este tema 1 es tener una comprensión general, tener una comprensión básica de lo que es el plan de salvación que Dios tenía para salvar a la humanidad. ¿Ok? Así que vamos a continuar. La semana pasada pudimos ver el tema, la sección A, que se llamó Desde la creación hasta Abraham. Y pudimos ver cómo Dios crea todo en 6 días y el séptimo día cesa de trabajar, para de trabajar. Pudimos ver cómo Dios crea al hombre, cómo fue creado el hombre para funcionar como Dios, como gobernante sobre la tierra, para ejercer función sobre esta tierra. Se le fue delegado dominio. Pudimos ver atributos comunicables de Dios y atributos no comunicables, cómo Dios tiene atributos que comunica al ser humano para que el ser humano funcione como Dios sobre la naturaleza, no sobre los hombres, mas sin embargo, sí, en una muestra de intercambiar ante los seres humanos como la misericordia, la gracia, el amor, el perdón, y todo esto que Dios nos transmite a nosotros como su creación. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. Y también pudimos ver los no comunicables como la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Ok? Pudimos ver cómo Adán y Eva, después de que haber sido creados y haber sido puestos en el huerto del Edén, para que gobernaran, multiplicaos, fructificaos, sojuzgad la tierra, se les dio un mandamiento de no comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque ese día que comiesen, morirían. Y al desobedecer a Adán y Eva de ese mandamiento de Dios, trae una consecuencia devastadora a todos los seres humanos, el cual es el pecado, la caída del hombre. ¿Ok? Vimos luego cómo Caín mata a Abel. Vemos esa maldad del hombre, Caín matando a Abel. Luego vemos que a causa de la maldad del hombre, Dios decide mandar un diluvio sobre la tierra y terminar con toda la creación. Solamente se salva Noé y su familia, 8 personas. Y de ahí comienza otra vez a procrear la tierra, continuar la fructificación de los seres humanos. Y ahí es cuando Dios llama a Abraham. A Dios llama a Abraham y le cambia su nombre por Abraham. Abraham. Y le da unas promesas. Esas promesas que Dios le dio a Abraham, se las ratifica a su hijo Isaac, y luego a su hijo Jacob. Luego a Jacob le cambia el nombre por Israel, y ahí es donde surge la nación de Israel. Israel tiene 12 hijos, esos 12 hijos
Uno de ellos se llamaba José. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, el cual tenía un hijo que se llamaba José. Él es vendido a los egipcios por envidia de sus hermanos. Pero luego es elegido por el faraón para ser gobernador de Egipto. Y en aquel tiempo hubo una gran hambruna sobre la tierra, dice la Biblia, en Génesis 41. Así que Jacob, o sea, Israel, manda a los hermanos de José a comprar alimento a Egipto. José en esa primera instancia no se muestra a sus hermanos, sino que manda a traer a su hermano menor, a Benjamín. Cuando ellos regresan, José se muestra a sus hermanos, se identifica y luego manda a traer a su padre. Así que ellos quedan a vivir ahí en Egipto, toda la familia, y empieza el pueblo de Israel a crecer, a crecer, a crecer. O sea, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, a crecer, y muere el faraón, muere el faraón que había levantado como gobernador a José, y surge un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo: he aquí que este pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, y decide esclavizarlos. Así que duran 430 años en la esclavitud del pueblo de Israel. Y Dios oye el gemir de su pueblo y entonces levanta a un libertador que iría a libertarlos, a Moisés. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de Israel, de la ley, del sacerdocio y del sacrificio. De esto trata la sección B. Los descendientes de Abraham a través de Jacob son los llamados israelitas, debido a que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y eso lo puedes ver en Génesis 32, del 27 al 28. El pueblo de Israel estaba sufriendo como esclavos bajo crueles capataces egipcios, como Dios se lo había profetizado a Abraham, que su descendencia estaría esclavizada por 400 años. Eso lo podemos ver ahí en Génesis 15, del 13 al 14. Entonces, Dios llama a Moisés para ser el libertador. Y eso lo vemos en Éxodo 3, del 1 al 10. Dios rescató a una nación de esclavos para mostrar su amor, cuya situación era sin esperanza. Así que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. En aquel tiempo, Egipto era la nación más poderosa. Su derrota por una multitud de esclavos desarmados ciertamente probó la supremacía del Dios de estos esclavos. Cada plaga que Dios envió era la derrota de un Dios egipto que supuestamente los protegían. La derrota del más grande Dios egipto era el Dios Sol. Fue mostrada en la plaga de la oscuridad y en la muerte del primogénito del faraón, quien se pensaba que era un descendiente directo del Dios Sol. En aquel tiempo, el Dios más grande de los egipcios era el Dios Sol. Y ellos creían que el faraón era descendiente directo de ese Dios Sol. Así que Dios demostró su señoría al derrotar a los egipcios al derrotarlos, porque en aquel tiempo era una nación, en aquel tiempo era la nación más poderosa. Así que ahí el Dios de los israelitas superaba magistralmente
a los dioses egipcios que eran ídolos. Así que muchos de nosotros, muchos de los creyentes, estamos familiarizados ya con la historia de Pascua que está en Éxodo capítulo 12. En esa noche el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los hijos de Israel, pero el ángel mató a todos los primogénitos de los hogares de los egipcios. El ángel de la muerte pasó sobre los hogares de los israelitas que mostraban la sangre de un cordero en los marcos y en los dinteles de sus puertas. Así que Dios les manda a los israelitas que hicieran un sacrificio y la sangre la pusieran en los dinteles de las puertas y de los marcos, para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, pasara por alto, que es lo que significa Pesaj. En español traducido Pascua, Pesaj es pasar por alto. Y pasaba por alto, y donde no hubiera esa marca con la sangre, mataba a todos los primogénitos de las familias de los egipcios. Y ahí podemos ver que el sacrificio, una ofrenda de sangre, es necesaria para evitar el juicio de Dios. ¿Cómo fue necesaria una ofrenda de sangre a través de un sacrificio para que Dios no pasara sobre la casa de los israelitas y mataran a los primogénitos? Así que algo muy importante que entender es que no había nada que Israel pudiera hacer para salvarse de los ejércitos del faraón. No había nada. ¿Ok? Ahora vamos a ver la liberación de Israel de Egipto y la posesión de la tierra de Canaán, cómo es una imagen fundamental de toda la salvación. La liberación de Egipto, del pueblo judío, del pueblo israelita, y la posesión a la tierra de Canaán, nos muestra una imagen fundamental de la salvación que Dios tiene para los suyos. Primero que nada, número 1, debemos notar que Israel era absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo. Siendo el pueblo esclavo de los egipcios, estar bajo la autoridad, el mandato del pueblo egipcio, ellos no eran indefensos, no tenían armas, eran incapaces de salvarse por sí mismos. Así que su salvación fue un acto meramente de Dios. Ellos no podían hacer nada. La salvación era un acto única y exclusivamente de Dios. Número 2. Dios tuvo que levantar a un libertador para librar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Ajá. Dios levantó a un libertador, que en este caso fue Moisés, para liberar a los hijos de Israel de esa esclavitud. ¿Ok? Entonces, tenemos número 1, la salvación era un acto únicamente de Dios. Los israelitas no podían eran incapaces de salvarse a sí mismos. Número 2, Dios levantó un libertador. Número 3, el sacrificio de sangre desvió el juicio de Dios. Tan solo después de que el ángel de la muerte pasó sobre los hogares marcados con la sangre del sacrificio que Dios les mandó hacer. ¿Ok? Así que vemos que la sangre del sacrificio desvió el juicio de Dios. Y 4, solo fue capaz de recibir liberación cuando ellos actuaron con fe y en obediencia, y ellos marcharon a través del Mar Rojo. Ajá. Ellos tuvieron fe, creyeron, confiaron en Dios, y a través de la obediencia de que Dios les había dicho de que pusieran el cordero
que sacrificaran el cordero y la sangre del cordero la pusieran en los dinteles de las puertas y en su casa, solamente así fueron librados, pudieron recibir la liberación y ellos se marcharon hacia el Mar Rojo. Eso lo puedes ver en tu Biblia en Éxodo capítulo 14. El Éxodo nos da una imagen de la salvación. Es lo mismo con nosotros el día de hoy. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros tan solo podemos responder en acto de fe, en fe al acto de salvación de Dios. Dios requiere un sacrificio de sangre para librarnos del juicio. El Éxodo nos da una imagen de la salvación y simboliza la salvación que todos los seres humanos pueden hallar en Yeshua. La salvación es la liberación del yugo de la esclavitud del pecado y la entrada a la tierra prometida, la vida eterna con Dios. Así que está conectado la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con la libertad de cada uno de nosotros que tenemos de la esclavitud del pecado. Dios levantó un libertador que fue Moisés para librarlos de la esclavitud de Egipcio. Dios levantó a un libertador que es Yeshua, Jesús, para librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar algo acerca de la ley. Vamos a hablar acerca de la ley. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, le fue dada la constitución mosaica para gobernar como nación. Cuando salieron de Egipto, cruzaron por el Mar Rojo y se dirigieron al monte Sinaí. Subió Moisés y recibió las 10 palabras, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero no solamente eran los 10 mandamientos, sino eran muchas leyes, muchas instrucciones. De hecho, la ley, su palabra en hebreo es Torah, que significa enseñanza, instrucción. En otras palabras, Dios les dio la constitución para el pueblo de Israel para gobernar como nación. Los sabios judíos dicen que son 613 mandamientos. Así que este material legislativo constituye la Torá, los 5 primeros libros de las Escrituras, escritos por la mano de Moisés, en las cuales se reflejan los preceptos universales de Dios, como los 10 mandamientos, como el Shema, y otras multitudes de mandamientos e instrucciones y enseñanza. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, podemos ver una oración central dentro del judaísmo y se conoce como el Shema. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Yeshua dijo que este era el más grande mandamiento. En Marcos capítulo 12 al 29 al 32, cuando le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento, Yeshua respondió con Deuteronomio 6, 4 y 5. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también respondió, y el segundo mandamiento es parecido a este, y ese lo sacó de Levítico capítulo 19, versículo 34. Que habla
de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos mandamientos que Yeshua mencionó no anulan los preceptos universales morales de Dios, mejor conocido como los 10 mandamientos. Tampoco anula los preceptos sociales que están reflejados en la Torá. Estas normas definen honestidad en los negocios, justicia en la corte, preocupación por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros y por los pobres. También la Torá incluye leyes que capacitaron a Israel a ajustarse a la vida de hace 3,400 años atrás, con adaptaciones y limitaciones de esa época. Así que es muy importante. Cuando Yeshua dice en estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, o se resume en la ley, no, estos mandamientos, estos 2 mandamientos no anulan todos los demás mandamientos, por lo que ya vimos, porque definen normas de honestidad, justicia en las cortes, preocupación por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros, por los pobres. Además, que era una instrucción de forma de vida para una vida que se adaptaba hace 3,400 años. Así que Yeshua, cuando hace mención, no queda anulado todo. No queda. Simplemente lo basó que todos los mandamientos que ya estaban escritos en la Torá dependían de estos 2, del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Ok? Así que también vemos que hay una revelación de un sistema de sacrificios en el templo. Mandamientos para los sistemas de sacrificios que tenían que ofrecer en el templo bajo la supervisión de un sacerdocio hereditario, el sacerdocio levítico. Dios le confió el sacerdocio a la tribu de Leví, a los levitas. Por eso se le conoce como el sacerdocio levítico. Era hereditario. Se pasaba de generación en generación la herencia del sacerdocio. También estaban incluidos días morales, como las fiestas, para enraizar a la nación de lo que Dios había hecho por ellos, rescatándolos y estableciendo y proveyendo para ellos. Esto quiere decir que Dios establecía días de recuerdo, días memoriales, para recordar lo que Dios había hecho por su pueblo y para que su pueblo nunca se olvidara de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Ok? Y en esas fiestas podemos encontrar Shabbat, podemos encontrar la Pesaj, las primicias, panes sin levadura, Shavuot, Pentecostés, la fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, podemos encontrar la fiesta de expiación, de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, la de tabernáculos. Y podemos ver cómo eso tiene una implicación histórica, una explicación espiritual y una aplicación profética en Yeshua. ¿Ok? Así que por ahora queremos enfatizar en la ley moral reflejada en la Torá. Nadie puede decir que ha cumplido perfectamente las normas de la Torá. Nadie. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos detenidamente, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que hemos transgredido la ley. La estándar moral de Dios es altísima. Y cualquier persona, tú o yo, cualquier persona no puede decir que ha cumplido perfectamente las normas de la Torá. La Torá dice en Levítico 19:17, no abriguéis en tu corazón odio contra tu hermano. Yeshua enseñó que odiar es matar en el corazón, así como los deseos lujuriosos son iguales al adulterio. Lo que Yeshua vino es que levantó el estándar moral de Dios a un nivel más alto, donde lo puso fue en el corazón, porque todas las cosas salen
porque los malos deseos, los adulterios, los robos, las avaricias, todo nacen del corazón. Ajá. Así que Dios, la Torá no la anuló, sino que la llevó a un nivel más alto, a un nivel del corazón. ¿Quién pudiera decir que está libre de avaricia, que es un deseo codicioso de posesiones o de la bendición dada a alguien más? ¿O quién puede decir que ha honrado al 100% a sus padres? ¿Quién ha podido decir que ha cumplido totalmente y cada uno de los mandamientos al 100%? Nadie. Ciertamente, cuando escuchamos el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos incompletos ante la ley santa y perfecta de Dios. Estamos condenados. La Escritura pronuncia una maldición sobre todos los que viven de acuerdo a todas las palabras escritas en la Torá. A través de la Torá nos damos cuenta de nuestra condición ante la perfecta ley moral de Dios. Ajá. Solamente a través de la Escritura nosotros podemos darnos cuenta cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios en base a lo que Él ya definió, ya estableció, ya decretó como mandamientos. ¿Ok? La Escritura deja perfectamente claro que ninguna cantidad de nuestras propias obras pueden redimirnos de esa situación. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia en Isaías 64:6. Es importante tener claro que nuestras propias obras no pueden redimirnos, no pueden salvarnos, no pueden comprarnos de la situación de la caída, de la naturaleza caída que todo ser humano tiene. Nosotros no entendemos nuestra necesidad de Dios hasta que hasta que reconocemos nuestra condición delante de Dios. Normalmente las personas dirían que sus buenas obras pesan más que sus malas obras y su balanza se inclina a nuestro favor y que seríamos aceptables delante de Dios porque somos buenos. Pero este sería un concepto erróneo de cómo muchos comúnmente creen que son aceptados. ¿Ok? Esto es importante. Nosotros tenemos a compararnos con otras personas y decimos, yo no soy tan malo, yo estoy bien, pero realmente sería una razón falsa para estar cómodos. Nuestro estado espiritual debe de ser comparado ante la perfección santa de Dios y el resultado sería condenados a morir. Realmente no hay una persona que viva en un estándar alto de acuerdo a la moral de Dios. No hay ninguna persona. Todos tenemos una naturaleza caída. Y a veces este ejemplo me gusta poner. Si a todos nos pusieran una cámara en nuestra mente y se reflejara todos nuestros pensamientos en ese video, muchos, la mayoría, si no que todos, saldríamos corriendo. El estándar perfecto moral de Dios es tan alto que ningún ser humano lo puede llegar a cumplir. Así que el concepto erróneo de aceptación ante Dios sería: mis buenas obras pesan más que mis malas obras. Así no debe de hacer la balanza. No se debe hacer la comparación. Nuestras buenas obras
pesan más que nuestras malas obras, por lo tanto, soy justo delante de Dios. Eso es lo que muchos creen, pero eso es un concepto erróneo. No es la forma en que se debe de hacer pesar la balanza. No es cuántas cosas buenas he hecho contra cuántas malas he hecho. La verdadera prueba es la suma de toda nuestra vida comparados con los criterios de Dios. Todo lo que tú has hecho desde que tienes conciencia contra el criterio perfecto de Dios. Y la balanza siempre estaría en nuestra contra. Porque aún sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Y todos los seres humanos estaríamos bajo condenación. Esa sería la verdadera prueba de nuestra condición como seres humanos. Delante de Dios, comparado a los criterios perfectos morales de Dios. Así que ahora vamos a entrar, vamos a pasar ahora vamos a dejar un poco acerca de la ley. Ya vimos la importancia de la ley porque nos marca los criterios de Dios perfectos, el estándar alto perfecto de Dios. Ajá. Ya vimos también acerca de Israel, cómo surge la nación de Israel, cómo estuvo esclavizado Israel, cómo la liberación de Israel de la esclavitud egipcia también tiene un simbolismo a nuestra vida, cómo fuimos nosotros también libertados de la esclavitud del pecado. Pero ahora vamos a entrar al sacerdocio y al sacrificio. El sacerdocio fue instituido como una necesidad divina ante el pecado, exigiendo un derramamiento de sangre. Este trabajo sagrado exige a personas aptas para representar al pueblo ante un Dios santo y perfecto. ¿Se acuerdan que hablamos del sacerdocio levítico? Que Dios había confiado el sacerdocio a los levitas, a la tribu de Leví, el cual se iba a heredar de generación en generación, porque de acuerdo a Éxodo, en el becerro de oro, la tribu de Leví no se contaminó con la idolatría allá en el monte Sinaí. Así que el sacerdocio fue instituido como una necesidad divina ante el pecado, exigiendo un derramamiento de sangre. Y este trabajo sagrado exigía la existencia de personas aptas para representar al pueblo de Dios ante un Dios santo y perfecto. Así que, dos puntos importantes, vitales. Número uno, la percepción del pecado y la conciencia de él viene del pensamiento del hombre de haber transgredido la ley y ofendido a Dios. Fíjense, la percepción del pecado y la conciencia de ese pecado que tiene el ser humano viene del pensamiento del hombre de haber transgredido la ley y haber ofendido a Dios. Porque sin ley, primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin ley no hay pecado, no habría manera de que el ser humano se diera cuenta que ha ofendido a Dios, ha transgredido su ley. Eso es muy importante tener en cuenta. La ley es muy importante que esté
presente en nuestras vidas para no transgredirla, porque cuando transgredimos, hemos pecado delante de Dios. Número 2. La impresión humana de que algún otro hombre pudiera intervenir a favor del hombre y que pudiera ser aceptable delante de Dios. O sea, ¿cómo otro hombre iba a intervenir, a interceder por un hombre? Ajá. Y que esa ofrenda iba a ser aceptable delante de Dios. Ajá. Eso es la impresión humana. ¿Cómo otro hombre va a presentar e interceder a favor de mí y que además sea aceptable delante de Dios? Eso es importante tenerlo. Así que una vez más vemos los conceptos del acto de Dios para salvar: la fe y el sacrificio. Vienen al término. El antiguo Israel le fue dada una manera de cubrir su pecado ante Dios en el antiguo sacrificio del templo. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Cuando en el antiguo Israel quebrantaban la ley de Dios, traían un sacrificio, un animal sin defecto ante el sacerdote, el mediador, un hombre. Ajá, traían ese sacrificio ante el sacerdote. Le ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado. Cuando el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal, esto era un acto de transferir el pecado, la culpa y el castigo hacia el animal que estaba a punto de recibirlo. O sea, el animal era un símbolo de transferencia de ese pecado, de esa culpa y del castigo que iba a tener por el pecado. El pecado era transferido simbólicamente al animal, el cual era matado en el lugar de la persona. Entonces el sacerdote israelita se comía parte del sacrificio asado, no consumido por el fuego, disolviendo la existencia del pecado y la culpa en su propio cuerpo. Fíjense. El sacerdote se comía parte del sacrificio asado. Se comía que no estaba consumido por el fuego, así disolviendo la existencia del pecado y la culpa en su propio cuerpo. El animalito representaba simbólicamente al israelita. En la ofrenda de culpa, la culpa era disuelta. La ofrenda era completamente quemada ante Dios, simbolizaba la dedicación completa del que ofrecía el sacrificio a Dios. Él viviría ahora plenamente delante de Dios. La sangre del sacrificio cubría el pecado y proveía expiación. La sangre del sacrificio cubría el pecado. Kippur significa cubrir, la cobertura sobre el pecado, y proveía la expiación. ¿Ok? Así que nosotros vemos en este sacrificio de sangre por las familias de Israel en la Pascua y por cada individuo en Levítico capítulo 1 al 7. En Yom Kippur, nosotros vemos cómo el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo una vez al año. Mataba al cordero del sacrificio. Tan solo el sumo sacerdote era privilegiado de entrar al lugar santísimo donde la presencia misma de Dios se encontraba en el antiguo Israel. En este cuarto interior del templo, el sacerdote proveía la sangre de la expiación por toda la nación. Unas veces al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo, el templo, tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba
el arca del pacto, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio, para la expiación por todo el pueblo. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjense lo que representa el sacrificio. 4 elementos centrales representa el sacrificio. 4 elementos. Número 1, la santidad de Dios y el odio por el pecado. Fíjense, Dios es santo y odia el pecado. Por lo tanto, exige un sacrificio de sangre. Eso representa su santidad y el odio por el pecado. Número 2, la capacidad de destruir el pecado ilustrado en la muerte de un animal. Destruye al animal como símbolo del pecado. La capacidad de destruir el pecado ilustrado en la muerte de un animal. O sea, la ira de Dios cayendo sobre el pecado, sobre el animal, muerte, sacrificio. 3, la necesidad de apropiarnos de nuestro propio pecado y un sacrificio sustituto. O sea, en otras palabras, hacerte responsable de tu pecado y que a causa de tu pecado se requiere un sacrificio sustituto. ¿Quién pague por la culpa de ese pecado? Y 4, la misericordia de Dios, quien perdona a los pecadores. Es la misericordia de Dios que perdona a los pecadores, que utiliza un medio para ese perdón. Y el medio es el sacrificio de un animal, de un sacrificio de sangre. Así que la totalidad de la religión israelita antigua está lleno del concepto de la necesidad de un mediador y de un sacrificio para el perdón. O sea, ya pudimos ver cómo la mentalidad judía ya tiene el concepto de que se requiere de un mediador y de un sacrificio para el perdón. Así que el israelita antiguo era restaurado por Dios a través de la fe en la provisión de Dios de un cordero sacrificial cuya sangre expiaría sus pecados. Dios proveyó el camino de escape por su misericordia y su gracia, Gesed. Y nosotros respondemos en fe. Y otra vez vemos los 4 elementos de salvación. Número 1, el acto de Dios para salvarnos de nuestra incapacidad. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie. Nadie se puede salvar a sí mismo. Es Dios haciendo el acto para redimirnos, para salvarnos. Número 2, la provisión de Dios por medio de un libertador, por medio de un sacerdote. Así como lo hizo con Moisés, ahora lo hace a través de Yeshua. Amén. La sangre de un sacrificio. Así como al pueblo israelita les dijo que sacrificaran al cordero y pusieran la sangre en los dinteles de sus puertas, en los dinteles y en sus puertas, así Yeshua se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y único. Y la fe en Dios, así como el pueblo de Israel tuvo fe en Dios, confió en Dios, tuvo confianza en Dios, nosotros asimismo tenemos fe, tenemos confianza en lo que Dios ha establecido como el medio para salvarnos. Amén. ¿Acaso la sangre de los toros y de las cabras remueve realmente el pecado? ¿Qué dice el libro de los Hebreos?
o estaba el antiguo Israel participando de realidades celestiales que en un futuro traería su entendimiento completo. ¿Acaso eran sombras de una realidad que vendría? ¿Era el sistema sacrificial tan solo un símbolo o una manera de participar en el significado de la salvación? El libro de los Hebreos responde a estas preguntas. Hoy ya no hay ningún sistema de sacrificios, hoy ya no hay templo, pero todavía tenemos los medios de expiación a través de la sangre de nuestro gran sumo sacerdote, el Mesías Yeshua, que presenta su sacrificio, su sangre, en el lugar santísimo delante del Padre. Sin su sacrificio no hay otro medio de aceptación ante Dios. No hay otra manera de ser aceptados delante de Dios si no es a través de la sangre del Cordero de Yeshua. Un entendimiento de su rol responde a las preguntas cómo un Dios santo puede aceptarnos a nosotros, unas criaturas pecadoras imperfectas. Yeshua es el único medio para restaurar nuestra relación con Dios y hacernos aceptados por Dios y hacernos nuevas criaturas. Por eso en la carta segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Pues hemos llegado al término de esta clase. Vamos a continuar con nuestra sección C la siguiente semana y estaremos subiendo los videos. Gracias por acompañarnos y muchas bendiciones. Shalom, shalom.